Esta primera mesa de discusión la titulamos Ir y Venir, Migración Internacional Infantil y sus efectos en la educación. Hemos estado trabajando ya un par de años en esta temática y creemos que ahora conversando entre todos sigue siendo un problema, un fenómeno que continúa, el retorno de niños mexicoamericanos a la frontera norte, y que por lo tanto creemos que debemos pues visibilizar el trabajo que se ha estado haciendo y asimismo comparar la situación de esta frontera con la de otras fronteras, ¿no? En este caso tenemos la presencia de, bueno, ahorita los voy a presentar a cada uno de ellos, pero de una investigadora de España, quien estudia otro caso de estudio en la frontera España con África, con Marruecos. Bueno, en esta mesa redonda tenemos 3 participaciones. Les voy a dar primero lectura y después ya le paso la palabra al primer ponente. Tenemos la participación de Rodrigo Aguilar Cepeda, quien es doctor en estudios de población por el Colegio de México y es postdoctorante aquí en el COLEF, asociado a la maestría en estudios de población, quien dictará la ponencia Inserción escolar de niños y jóvenes retornados, un estudio comparativo en 2 contextos de arribo, Tijuana y Cuernavaca. Tenemos también la participación, nos honra la licenciada Yarampara López, quien es coordinadora estatal del Programa Binacional de Educación Migrante del Sistema Educativo Estatal de Baja California, y ella nos va a hablar del programa de inclusión de alumnos migrantes extranjeros al sistema escolar en el estado. Y por último tenemos la participación de la maestra Evelyn Sierra Pérez, quien les decía que viene de España también a nutrirnos con la perspectiva de aquella frontera, que ella es maestra en cooperación para el desarrollo y es doctoranda en estudios históricos, políticos y comparativos de la educación de la Universidad de Valencia, y ella nos abordará el tema de la educación de niños migrantes marroquíes en España. Y bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra a Rodrigo para que iniciemos. Tienen 20 minutos y después tendremos una sesión de diálogo y después con el público, y para nutrirnos y animarnos a continuar con este trabajo. Ok, muchas gracias, Eunice, por la organización que estuvimos viendo cómo, y bueno, es importante el tema a discutir. Es una población, la de niños retornados o niños inmigrantes. Ahorita vamos a ver las distintas diferencias que pueda haber. En general, cuando se habla de retorno, en términos generales, se habla de una población mayor, adulta, en edad de trabajar, ver cómo se va a insertar laboralmente en México o en los distintos espacios de retorno que tengan. Y bueno, empezamos a detectar desde 2005, 2010 para acá que se empieza a detectar una población importante de niños nacidos en Estados Unidos que están viviendo en México, ¿no? Entonces son como un poco los antecedentes para ver cuáles son estos procesos de inserción escolar, ¿no? Les quiero comentar que esta presentación es el marco, de alguna forma es el proyecto de postdoctorado. Todavía no tengo resultados de entrevistas, no hay conclusiones, pero vaya, estoy iniciando apenas. Esto es un proceso de 2 años, pero ya tengo cierta información respecto a 2010 en estos 2 espacios específicos, Tijuana, Cuernavaca, y vamos a ver un poco cómo es, ¿no? Es la inserción escolar de niños y jóvenes retornados en 2 espacios. La presentación la dividí en 5 partes: los antecedentes, objetivos, justificación, un tanto dar el contexto de las 2 zonas metropolitanas y un tanto la metodología. Antecedentes, vaya, hay antecedentes sobre la migración de retorno, que no voy a ahondar mucho en ellos, pero en el periodo de 2007-2008, con la crisis financiera que pega a sectores de actividad de mexicanos en Estados Unidos, provoca retorno. Por otro lado están las políticas de seguridad antiinmigrante. Hay estadísticas del Homeland Security,
donde en 2010 hay alrededor de 500,000 deportados, ¿no? Es decir, la población total, sin todavía ver si son niños o no son niños, cuál es el proceso. Entonces, para 2010, como antecedente, vemos que la población retornada entre 2000 y 2010 de niños que vivían en Estados Unidos crece casi 140%, ¿no? En específico, yo le llamo población retornada a aquellos niños que nacieron en Estados Unidos porque yo no los veo como individuos, es decir, sí analizo sus características individuales, pero yo los contextualizo dentro de su hogar. Es decir, para mí es importante que dentro del hogar ver las características de este hogar, y cuando uno empieza a analizar los hogares donde viven estos niños, empieza a detectar que el único que nació en Estados Unidos es el niño. Entonces digo, bueno, ellos están retornando con su familia por las causas ya sean de deportación o por cuestiones financieras. Un dato importante es que la población de niños y jóvenes nacidos en Estados Unidos crece 177%, en específico aquellos que son hijos de padres mexicanos, de inmigrantes mexicanos que se fueron a Estados Unidos, ya tuvieron a sus niños y el censo en 2010 los capta en México. Y por otro lado, el 91%, crece 91% aquellos que son estos estrictamente retornados, ¿no? Niños que nacen en México, se van a Estados Unidos con sus padres y en 2010 el censo los capta. Un dato que es importante y que para mí es fundamental, como se los decía, este retorno de esta población en específico no es una cuestión aislada. Entonces, se puede analizar, claro, como individuos, pero está asociada a una cuestión de retorno en el hogar. Incluso en la tesis de doctorado yo detecto a esta categoría de hogares mudados, donde uno empieza a analizar la condición migratoria 5 años atrás, dónde vivían, ¿no? Es lo que pregunta el censo. Hace 5 años, ¿dónde vivía? ¿En qué país vivía? En Estados Unidos. Y uno empieza a ver a todos los miembros del hogar y todos vivían en Estados Unidos, ¿no? Entonces, aquí por alguna razón todos están mudando el hogar, ¿no? Y esto es importante porque si tenemos en cuenta que la literatura sobre educación, la presencia de los padres es un factor fundamental para cuestiones de aspiraciones o para cuestiones de que los niños se mantengan en la escuela, entonces es importante no solo ver al individuo, sino al individuo, al niño retornado dentro del hogar. Hay antecedentes en términos teóricos, sobre todo en términos de asimilación y en términos sobre aspiraciones educativas, que se han desarrollado bastante, pero en Estados Unidos, ¿no? Allá hablan de la generación 1.5, las diferencias con la primera generación, la segunda generación de niños, qué resultados tienen en términos educativos, laborales, y tienen muy buenos estudios allá. Pero ¿qué pasa con el retorno, no? Es decir, nosotros estamos en México, estamos viendo, estamos analizando, estamos tratando de teóricamente desarrollar algo que nos pueda ayudar a saber qué pasa, ¿no? O sea, estos niños retornados, que el 60% son nacidos en Estados Unidos, cuando llegan a México, ¿cómo es su proceso de asimilación? ¿Qué aspiraciones tienen? Entonces, son como las preguntas centrales en términos teóricos para decir, bueno, vamos a desarrollar, precisamente por eso estos espacios son interesantes para discutir qué se puede, qué variables, qué factores de los estudios que han hecho allá nos pueden servir también para aplicarlos aquí en un contexto de retorno, ¿no? Y tratar de explicar estos procesos de asimilación, no solo la escolar, sino en términos generales su contexto social y este término de aspiraciones educativas. Lo que les mencionaba, creo que es de las diferencias más importantes. Hay que tener en cuenta que nosotros partimos de que son 110,000 los nacidos en Estados Unidos en 2010. Ahorita estamos esperando a que salgan los resultados de la encuesta intercensal 2015 también para saber cómo se movieron estos números en específico, en el retorno en general, estos números en específico. Nosotros partimos de que aquellos nacidos en Estados Unidos han hecho un viaje nada más, ¿no? En el periodo de 5 años atrás.
lo mínimo, pero no sabemos, el censo no te permite saber cuántas veces fueron o vinieron, cuánto tiempo estuvieron aquí en México, eso no lo sabemos, y es precisamente de los puntos que quiero ahondar en este proyecto de estancia postdoctoral. Los nacidos en México, al menos sabemos que tuvieron 2 viajes, uno de ida a Estados Unidos y uno de regreso, ¿no? Y son los menos. Los objetivos. Básicamente es examinar la forma en que niños y jóvenes entre 5 y 17 años, eso lo tengo que definir un poco más en términos de, y se los voy a platicar un poco más adelante, cómo se están incorporando al sistema escolar mexicano en 2 áreas, ¿no? En Tijuana y en Cuernavaca, en las zonas metropolitanas. Ahora bien, como de ahí se desprenden 3 objetivos, que uno es explorar las trayectorias migratorias, que tiene que ver con la diapositiva anterior, ¿no? Es decir, nosotros partimos de que unos han hecho un viaje, otros han hecho al menos 2 viajes, pero una vez que uno entrevista ya directamente al niño o a los papás, uno ya sabe bien cuántas veces se movieron entre los países, ¿no? Aunque haya sido nacido en Estados Unidos, posiblemente no toda su vida vivió allá, ¿no? Entonces, estos factores de tiempo de residencia que vivieron en Estados Unidos, el tiempo de estancia, son importantes para determinar o para explicar cómo se están dando estos procesos de incorporación aquí en México. Es decir, no es lo mismo un niño que solamente estuvo 5 años, entre los 10 y 15 años, que regresa a México. Ahí tenemos que tomar en cuenta que este niño ya cursó un proceso en primaria, hizo el middle school allá, un año tal vez de high school y regresa a México. No es lo mismo a alguien que se fue a los 2 años, ha vivido 13 años allá y llega a los 15 años. ¿Sí? Los procesos de reincorporación al sistema educativo van a ser distintos. Entonces, por eso es importante explorar las trayectorias migratorias, indagar en el proceso de incorporación escolar. Esto tiene que ver más con las condiciones institucionales. De eso Yara seguramente nos va a hablar más. Ella es experta en esto, y examinar las percepciones de integración escolar y social, que tiene que ver no solo las de los niños y jóvenes, sino la de los padres también, ¿no? Cosas que no da el censo. La justificación, Tijuana, Cuernavaca. Básicamente, ambos son contextos altamente urbanos. Tijuana, por su ubicación fronteriza, yo supongo y quiero entender que, y bueno, ya eres ejemplo de esto, tiene una mayor experiencia en términos de esta reinserción o de ayuda a la reinserción de estos niños, a diferencia de la zona metropolitana de Cuernavaca, que es más nuevo este fenómeno allá, ¿no? Básicamente son estas dos las diferencias y lo que interesa estudiar, ¿no? Se pudo haber estudiado este mismo proceso en Jalisco tal vez, ¿no? Pero Jalisco es una región histórica, o Zacatecas también, entonces vamos a mover el foco de atención a espacios emergentes de la migración, en este caso de retorno, para ver cómo las propias instituciones, las autoridades, los hogares y los niños están viviendo estos procesos de reincorporación. Algunos datos pueden diferir con algunas aproximaciones, pero estas diferencias tienen que ver con la forma en que uno define su población de estudio. Básicamente, la zona metropolitana de Tijuana, que es Rosarito y el municipio de Tijuana, concentra el 65.2% de todos estos niños retornados. La zona metropolitana de Cuernavaca, que son alrededor de 8 municipios, que entre ellos el propio Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temisco, Xochitepec, aglutina el 43.9% de los niños retornados en 2010. Hay diferencias en cuanto al sexo. En la zona metropolitana de Tijuana llegan 60% son hombres. En la zona metropolitana de Cuernavaca la mayoría son mujeres. Al interior de las poblaciones las distribuciones son distintas, pero se mantienen. Este es un dato interesante, yo no lo había visto. Son cosas que hay que indagar el por qué se está dando un retorno más de hombres a esta zona fronteriza que de mujeres. Recordemos que es una población entre 5 y 17 años, es decir, no se mueven solos, ¿no? Si fueran trabajadores se explicaría, ¿no? Es decir, son
trabajadores que vienen o que fueron deportados y por los perfiles sociodemográficos del migrante en general, en su mayoría son hombres, esto no se replique en niños. Por último, respecto al indicador de desempeño escolar, y aquí son datos interesantes, el 84% de los niños nacidos en Estados Unidos asiste sin rezago a la escuela, es decir, parece ser que a partir de estos datos, nada más viéndolo de bote pronto y de primera, ellos se insertan mejor porque están asistiendo a la escuela y no tienen ningún año de rezago escolar, ¿no? A diferencia de los que nacieron en México, que solamente es el 59% para la zona de Tijuana. Para la zona de Cuernavaca es muy parejo la asistencia de rezago, el asiste con rezago es donde hay mayores diferencias, y estos son datos interesantes porque los nacidos en Estados Unidos están asistiendo a la escuela y ya tienen un rezago escolar en Cuernavaca, son casi el 20%. Esto es interesante porque en teoría ellos nada más hicieron un viaje, el que vienen acompañando a sus padres, a diferencia de los que nacieron en México, que ya hicieron 2 viajes y no están asistiendo con rezago. Ya me quedan una diapositiva, que es la última. En este contexto y en esta explicación de lo que es el proyecto que estoy llevando a cabo, yo quiero tener una aproximación metodológica cualitativa y comparativa, es decir, ir con los niños, jóvenes que se encuentran en el sistema educativo, tanto en Tijuana y en Cuernavaca, para ver esos puntos finos, ¿no? La encuesta intercensal va a servir como para contextualizar de qué van cuáles son las características de estas zonas en 2015, hay más población retornada, no hay más, yo soy sociodemógrafo, entonces pues tengo que recurrir a mi fuerte, que son el manejo de las bases de datos, y bueno, que también te da una perspectiva distinta, ¿no? Y lo que quiero hacer son entrevistas semiestructuradas con estos niños buscando la diversidad, sobre todo, ya vimos que hay diferencias, ¿no?, en la forma que están realizando su desempeño escolar. Vamos a ver esta diversidad en los perfiles respecto al lugar de nacimiento, México, Estados Unidos, sexo, hombres, mujeres, lugar al cual retornan, ya sea la zona metropolitana de Tijuana o Cuernavaca, y el tiempo de arribo que tienen en México. Esto es bien importante por el ejemplo que les daba, ¿no? El tiempo que hayan pasado en Estados Unidos es un marcador para saber qué tan sencillo van a poder hacer esta reinserción al sistema escolar. Básicamente lo que pretenden las entrevistas es rescatar los objetivos que les mencioné, y dos partes más que no quiero dejar y que para mí son interesantes. Las entrevistas con los padres. Para mí es importante para saber, los padres tienen más claro a qué se debió el proceso de retorno, ¿no? Cómo pasaron los niños estos procesos de retorno, y además tienen más claro cuáles han sido las trayectorias migratorias y educativas de los niños, ¿no? Un tanto para contrastar la información que se rescate de los niños, y otra que es fundamental es las entrevistas con profesores y directivos de escuelas o funcionarios, porque es precisamente, no quiero decir que es un fenómeno nuevo, no es nuevo, es nuevo en términos de la magnitud que se está dando, y saber cuáles son las experiencias de ellos, ¿no? Es decir, si tengo un niño retornado en una escuela de Cuernavaca y es el único, ¿le hago caso? ¿No le hago caso? ¿Qué pasa con él, no? Entonces, acercarse a todos estos procesos institucionales para saber cómo se dan estos procesos de reinserción. Y muchas gracias por la escucha, y para pasar y escuchar a nuestras compañeras de mesa. Gracias. Gracias, Rodrigo, por exponer tu proyecto de postdoctorado. Es muy interesante y se complementa muy bien a otras investigaciones que también estamos realizando en cuantitativas y cualitativas, ¿no? Yo veo a varias personas aquí del colegio también trabajando en distintos frentes con la misma temática. Y ahora tenemos la participación de Yaramparo López, que ya les había mencionado, pero se los voy a repetir.
Ella viene a exponer el tema inclusión de alumnos migrantes extranjeros al sistema educativo estatal y bueno, es la encargada del PROVEM aquí en Baja California. Gracias, Amparo. Gracias, Eunice. Pues antes que nada, gracias por permitir que nos reunamos en esta mesa y podamos pues ahondar un poquito sobre, como bien dijo Rodrigo, no es un tema nuevo, pero sí es un tema que está brincando por la magnitud que ha tomado. Entonces, pues vamos a iniciar. Mi participación es desde la perspectiva institucional de gobierno del Estado y gobierno federal, porque como bien se mencionaba ahorita, es una situación que está viviendo todo el país y que los niños han pasado pues de alguna manera invisibles y desapercibidos en el tema dentro del salón de clases, ¿no? Cuando hablamos de migración, hablamos normalmente de lo que la migración impacta en los adultos y pues en este caso los niños no toman la decisión de migrar, lo hacen porque van con los papás, algunos sí, muy pocos toman la decisión de emigrar, pero cuando hablamos de menores de edad normalmente es porque están siguiendo lo que los papás digan, ¿no? Bueno, en el contexto de antecedentes, este programa, que es el Programa Binacional de Educación Migrante, surge desde 1990, en una firma de un memorando de entendimiento entre el gobierno federal y el gobierno federal de México y el gobierno federal de Estados Unidos, con la primera intención de atender a los niños hijos de mexicanos que habían migrado a Estados Unidos y que estaban perdiendo pues el idioma español, la cultura de México, que desconocían qué pasaba en el país de origen de los papás o inclusive en muchos casos en el país de origen de ellos mismos. Entonces el programa inicia con la intención de que maestros durante el verano asistieran a estos niños que estaban inscritos en las escuelas de Estados Unidos. A partir del 2006-2007 empieza el incremento de niños de retorno hacia todo el país en México y el programa tiene que tomar pues una variante. Y ya no tanto era el objetivo de enviar maestros a Estados Unidos, que se ha hecho desde 1990, se sigue haciendo en la actualidad, sino qué íbamos a hacer con los niños que están retornando y que están ingresando a las escuelas en los sistemas educativos de todo México, ¿no? Y bueno, el objetivo del programa es, primero que nada, tener oportunidades de acceso y permanencia a los alumnos migrantes, para que no interrumpan sus estudios, y que aquí tiene que ver mucho con lo que decía ahorita Rodrigo, el rezago escolar. Y vamos a ver una realidad tan simple como que yo me voy a Estados Unidos y allá curso el 8º grado. ¿Y el 8º grado qué significa en México? Pues significa segundo de secundaria, pero tengo 12 años. Entonces llego a Estados Unidos y por la edad, aunque yo iría al 8º grado, pues por la edad me corresponde el 6º. Y aparte no hablo inglés, y aparte no tengo los créditos, etcétera, entonces me voy a bajar de grado. Y me van a ubicar en 6º o en 7º grado. Y después, un año después, voy a regresar a México y curso el 7º grado allá, entonces voy a entrar apenas al 8º, que debí de haber entrado a lo mejor hace 2 años. Entonces, los trastornos o las rupturas académicas que viven los niños en este ir y venir, pues imagínense, ¿no? O ya terminé ya la primaria porque terminé el 5º grado y aquí es el 6º y todavía sigo en primaria, o terminé la prepa y terminé el 9º, pero aquí 9º es 3º de secundaria, entonces te vuelves a ir a la secundaria. Entonces, todos estos procesos que viven los chicos, nadie se los explica para empezar. Entonces, tiene que ver con esa parte de cómo me incorporo al sistema educativo. O ya llegué en noviembre, o llegué en diciembre, o llegué en enero, y pues o te esperas a que concluya el ciclo escolar para iniciar de nuevo el siguiente ciclo y pasas 8 meses sin hacer nada en tu casa, porque migraste. Esa sería la pregunta, ¿no? Entonces, lo que hace el sistema educativo escolar es 0. El niño llega y el niño ingresa a la escuela. Esa es la norma actualmente en todo el país. Pero de ahí se derivan muchas situaciones como que si trae papeles, si no trae papeles, si trae actas, si está apostillada, si está notarizada, si tiene que revalidar, si tiene que traducir, si qué calificaciones le pongo cuando llega a la escuela. Y voy a hacer revalidación. Entonces, se tienen que hacer muchos procesos
para que el niño ingrese a la escuela y se incorpore de forma regular. Esta es una estadística que no tiene relación directa con el censo de población. Esta estadística es un resultado de la estadística interna que se forma en el sistema educativo estatal con la información que los directores de escuelas suben en un sistema que se llama REL Web, donde ellos ponen en la nacionalidad de cada estudiante. Los resultados son impresionantes. Son 52,000 niños en Baja California de otras nacionalidades. El 98% provienen de Estados Unidos. Y tenemos, como en todas las estadísticas, un margen de error, ¿verdad? Que se equivocó el director, que no le entendió al acta, que no traía el acta, las variantes que quieran. Pero de todas maneras estamos hablando que es cerca del 8% de la población total del sistema educativo de Baja California. Ya no son 2, ya no son 3, son muchísimos niños. Esto fue el ciclo escolar 2013-2014 y este es el ciclo escolar 2014-2015 que acaba de concluir. Recordemos que los ciclos escolares se manejan de agosto a junio de un año a otro, entonces siempre vamos a tener como el medio año de uno y medio año de otro. Entonces ahí varía también con los censos porque tiene información de cierres distintos. Esto fue este ciclo escolar que acaba de concluir ahora en julio, con un total de 54,109 estudiantes identificados en todo Baja California y como pueden ver, pues más de la mitad está ubicado en Tijuana. Esto nos lleva a ver un incremento de 1,230 estudiantes de un ciclo a otro. Y solamente estamos hablando de los niños con acta de nacimiento del extranjero. Aquí no estamos hablando si es un niño mexicano que retornó, solamente estamos cubriendo a los nacidos en Estados Unidos y que están inscritos en el sistema educativo. Y esto entonces nos lleva a otro punto, y nos lleva al punto de decir, este niño que está aquí, que nació en Estados Unidos, ¿estudió en Estados Unidos? No. ¿Ha estudiado toda su vida aquí? Está inscrito aquí, pero nunca estudió fuera de México. Ah, pero ¿qué creen? El año que entra se va. Y así se la pasan. Entonces, nos falta sumar a la estadística todos los que sí nacieron en México y su primer estudio es en Estados Unidos. Esos niños tienen dos procesos, de primero a sexto grado de primaria no realizan una revalidación de estudios, quiere decir que no podemos captarlos. Si el director no nos dice en la base de datos que el niño estudió en Estados Unidos o en otro país y lo marca en la estadística, puede pasar el niño desapercibido el resto de su vida en el salón de clases. Y esto nos lleva a que a lo mejor no hablo completamente el español y eso es un gran mito, ¿no? Todos los niños que vienen de Estados Unidos no hablan español. Saben que la mayoría habla español. Pero sería lo mismo cuando yo les digo que soy un 85% parlante de inglés. Hablo inglés, me puedo defender, puedo pedir comida, puedo pedir ropa, puedo pedir un carro, puedo hacer muchas cosas. Pero escriban un documento, hagan una tesis, hagan un ensayo, haz un análisis de lo que acabas de leer y escríbelo. Y entonces para empezar el niño habla en español y la maestra de la escuela le dice, hagan un resumen. Pues quién sabe qué significa resumen. Mi mamá no me dice, ven a hacerme un resumen de tu día escolar. Pues no, ¿verdad? Entonces el niño no tiene esa palabra registrada en su vocabulario en español. El niño no dice, voy a hacer una síntesis. Pues no. Entonces te habla español, te dice que tiene hambre, que tiene ganas de jugar, correr, viene, ver la televisión, pero no habla un español académico. Entonces tenemos que trabajar con ese proceso de cómo mejorar el español. Y la siguiente pregunta es, ¿le borro el inglés de la cabeza? Si a fin de cuentas es una de las metas del sistema educativo, que el niño hable inglés. Entonces, ¿cómo le digo al niño que acaba de llegar de Estados Unidos y que es mexicano y que a lo mejor nunca va a regresar a Estados Unidos? ¿Cómo le digo, olvídate del inglés, pero ve a la clase de inglés que te vas a aburrir porque es un nivel muy bajo comparado a lo que tú traes y pórtate bien en la clase y no hagas desorden antes de que el maestro te corra y aprende español en una clase que no te van a dar en la escuela?
Esa es la realidad del niño, dentro del salón de clases. Esa es la realidad cuando se sienta a ver al maestro y de repente se levanta para salir del salón y el maestro le dice, bueno, ¿por qué no me pides permiso? Pues porque mi contexto es distinto. Entonces, las investigaciones cualitativas nos van a dar eso, nos van a dar una realidad social en donde el alumno se integra o no se integra. Que permanezca en la escuela no significa que está integrado. ¿Ok? Entonces vamos viendo esos puntos. Como ven, este es el camino que tiene que recorrer el niño para estar dado de alta en el sistema educativo estatal. Y esto es ahora que permitimos que el niño acceda en cualquier momento del ciclo escolar. ¿Se imaginan si no estuviera esa norma? Estaríamos hablando que prácticamente no entraban al sistema educativo, ¿no? Entonces tienen que pasar por estos niveles. Ahora, ¿qué hacemos cuando ya logramos que el niño ingrese a la escuela? Lo tengo en el salón de clases, a lo mejor no me doy cuenta que habla bien el español, a lo mejor no me doy cuenta que el niño no quiere dejar de hablar inglés, a lo mejor no me doy cuenta que tiene miedo porque todo lo que él sabe lo sabe en otro idioma. Y es muy importante que veamos estos puntos. El niño sabe historia, pero sabe historia de Estados Unidos. Sabe geografía y sabe geografía de Estados Unidos. Y entonces el maestro, en una forma regular de trabajo, le va a decir, pues es que no sabes nada. Pues sí, la verdad es que no sabe nada de historia de México, pero sabe de otras cosas. Entonces, la estrategia pedagógica que tiene que llevar el maestro en el salón de clases es rescatar lo que el niño aprendió en Estados Unidos. Y esto nos lleva a otro tema muy grande, que es entonces la capacitación de maestros. Y aparte la capacitación de maestros en un sentido binacional, porque ¿cómo le hago para entender lo que el niño aprendió en Estados Unidos y entender que el niño no viene vacío? Entonces tendría yo que ir y aprender de lo que hacen mis colegas maestros en Estados Unidos y conocer su plan de estudios. Y para que se den una idea de la diversidad que tenemos entre México y Estados Unidos, México, afortunada o desafortunadamente, tenemos un solo sistema educativo para todo el país. Entonces, el análisis que va a hacer Rodrigo sobre el logro educativo con los niños de Cuernavaca es totalmente medible con los niños de Baja California, porque debieron de haber aprendido lo mismo y debieron de haber logrado lo mismo y vieron los mismos libros. Pero en un sistema educativo de Estados Unidos donde tiene 7 sistemas diferentes educativos, 7 sistemas diferentes de modalidades de educación en básica, ¿cómo le hacemos? Pasa exactamente lo mismo que pasa en México con las prepas. Eres de CECITE, o eres de Cebetis, o eres de Covach, o eres de… Entonces, ¿hay libre tránsito? Si son tan diversos, pues no es libre, hay tránsito, con muchas dificultades, pero sí hay. Entonces pasa lo mismo con estos sistemas educativos. El niño no aprende de la misma forma. Entonces tendremos que trabajar con esto. El grupo de apoyo para alumnos migrantes nos da esta posibilidad de trabajar con el estudiante. El ideal es que en cada escuela de todo el estado de Baja California se establezca un grupo de apoyo. Ese es el ideal. Capacitar a maestros que puedan atender a los estudiantes una vez por semana, 1 hora y media, para que atiendan temas tan sensibles y tan simples como cómo te califican los maestros allá y cómo te califican aquí. ¿Por qué vas a salir a hacer honores a la bandera? Puedes moverte en la escuela libremente, dónde están los sanitarios, etcétera. Temas así, tan coloquiales que el niño nadie le va a dar esa información, ¿ok? Estos son los retos que están enfrentando los estudiantes migrantes. Tienen identidades en 2 naciones, en múltiples contextos regionales, porque no aprenden igual unos niños de Chicago y unos niños de Los Ángeles, aunque sean mexicanos. ¿Ok? No se forman igual los niños que su mamá es estadounidense y el papá es mexicano. El niño con una mamá estadounidense va a comer diferente que el niño con una mamá mexicana. Así de simple. ¿Ok? Entonces, no son de aquí,
tampoco son de allá, es un lema muy viejo que aplica perfectamente para estos niños. Tenemos perfiles y nos dividimos en 4 perfiles. El alumno que nace y estudia por 1 o varios años en Estados Unidos y continúa sus estudios en México. Si es después de 6º grado de primaria, tiene que hacer una revalidación. El alumno que nace y estudia algunos años en México y continúa su formación académica en Estados Unidos y después de un tiempo a lo mejor va a regresar y se va a estar moviendo. Son alumnos transnacionales. El alumno con doble nacionalidad que estudia un periodo de 6 meses en un país y el resto del ciclo escolar en otro. Esto pasa en casi todas las escuelas, casi todas las escuelas de San Isidro. Casi todas las escuelas pierden a sus alumnos el jueves y el viernes ya no regresan a clases. Y son niños que van y vienen, van y vienen, van y vienen. Y a eso le cuesta dinero al sistema educativo de Estados Unidos. ¿Ok? Y el último, alumno que nace y estudia en un país X, emigra a Estados Unidos y continúa sus estudios en ese país por meses o años y pues al final termina en México, ¿no? Y la estadística nos dice que tenemos 86 nacionalidades identificadas en Baja California. No solamente tenemos niños de Estados Unidos, aunque es el grueso del 98%, pero tenemos niños de China, tenemos niños de España, que la maestra les va a dar clases ahora, niños de Francia, niños de Italia, de Djambú, de África, de Cabo Verde, de una isla que no sabíamos dónde estaba, que se llama Mauricio, etcétera, 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 ¿no? De verdad, no sabíamos que existe la zona neutral y que hay niños que vienen de la zona neutral. Entonces, esa diversidad nos dice qué estamos haciendo como maestros. Esta es la vulnerabilidad educativa. Son invisibles en la escuela y esta foto me encanta ponerla de ejemplo porque si yo la veo, pues es un niño regular de nuestras escuelas y si yo les hago la pregunta ahorita ya para terminar, me voy a encontrar con que, díganme qué nacionalidad es. Mexicano. Pues mexicano, eso es lo que todos podemos ver, ¿verdad? Pues no, el niño es estadounidense, así de simple, no se parece al común denominador, pero es estadounidense. El niño no hablaba bien el español y el niño estuvo cubierto con esa cachucha en la escuela durante más de 8 meses y no quería que nadie se diera cuenta que estaba ahí. Fondos de conocimiento ignorado, lo que les comentaba hace un rato, y pues los prejuicios nacionalistas. Y a veces somos muy rudos en las escuelas y los mismos niños hacen esto. Yo lo estoy viendo y para mí es un compañero mexicano y yo soy estudiante de 2º grado de secundaria, lo tengo a un lado y lo que le voy a preguntar es, ay, ¿a poco no sabes español? Ay. ¿Por qué lo estoy viendo, no? Entonces, la actitud es esa. Evaluaciones atípicas, viene la repetición y el abandono, repito los ciclos escolares. ¿Para qué lo voy a repetir? Ay, otra vez, mejor me salgo de la escuela. Dilema de los idiomas, hablo en español, hablo en inglés, hablo en chino. ¿Qué idioma es el que estoy hablando? Y pues la movilidad geográfica, las familias normalmente, y Rodrigo lo va a ver en su investigación, llegan a vivir a una zona que es el conocido o el que le dio asilo o el que le ayudó y a los 3, 4 meses se va a mover y esto genera cambio de escuela. Entonces no nada más llego y me establezco, llego y me empiezo a mover dentro de la ciudad hasta que encuentre el lugar donde voy a estar. Entonces no termina el sistema de movilidad para ellos, ¿no? Tenemos una gráfica donde vemos si el niño está en proceso de adaptación. Los vemos en el salón de clases, la imagen que está abajo, ustedes la pueden ver, es un niño en el salón de clases. Y así están. Y no sabemos qué está pasando por su cabeza. El niño que está en proceso de adaptación ya puede hablar con los demás, ya se siente a lo mejor seguro, ya se siente cómodo, y el que está totalmente adaptado y es parte de la comunidad escolar. Entonces, ¿cómo identifico a los niños que están en estos procesos, no? El grupo de apoyo tiene una temática específica donde vamos a hablar desde la comparación del sistema educativo entre México, Estados Unidos y pues ahora hacemos grupos de apoyo con una comparación de México, Estados Unidos, China, Colombia, El Salvador, Filipinas, en un solo grupo.
Guatemala, donde el niño te dice, es que en Guatemala estudio así, es que en China estudiaba así, es que en Filipinas estudiaba así, es que en Colombia estudiaba así, y en México ahora tengo que estudiar así. Es una diversidad riquísima. Las historias de migrantes, desde el tema de hablar de cómo migré, qué ruta tomé, cuántos viajes hice, cómo los hice, y qué significa migrar. Migrar igual a delincuencia, igual a un delito, igual a un hecho que generó algo malo, entre comillas, para la familia. Mi papá migró y ahora estamos aquí. Y después tenemos, el objetivo final es tener un proyecto de vida, ya sea aquí o donde esté. Que el niño pueda tener esa visión de voy a poder hacer lo que pueda hacer en cualquier país donde yo esté. Esta es parte de las preguntas que nosotros hacemos cuando llegan los niños. El nombre de la escuela donde proviene, y empezamos, si se fijan, con una parte psicológica a trabajar. ¿Cómo se siente? Después, ¿cuál es tu primera lengua? Si aprendiste a hablar en español o en inglés, eso va a cambiar mucho el contexto pedagógico. ¿Consideras que se te dificulta leer? ¿En qué idioma escribes mejor? ¿Cuántos minutos dedicas a leer? Y al final, ¿cómo te sientes? Y muchas de estas caritas son triste, asustado y enojado. Y no falta luego la de otros, que es, pues no importa. ¿Ok? Con eso termino. Eso es lo que nosotros trabajamos, eso es lo que estamos viendo, y pues ahora sí que cedo la palabra. Muchas gracias, Yara, por exponer el trabajo que se está haciendo en Provem en las escuelas de Baja California. Y ahora vamos a escuchar la ponencia de Evelyn Sierra Pérez, quien nos va a hablar del caso de los marroquíes en España. Buenos días. Bueno, quería primero agradecer al COLEF, en especial a UNICE, por la organización de nuevo, ¿no? Después de una segunda experiencia de nuevo aquí en el COLEF. Es un placer también contar con estas dos experiencias que hemos escuchado, porque es una manera, como ya apuntaba el compañero, de acercar experiencias y de alguna manera compartir, ¿no? Aunque sí que, si bien es verdad que hay diferencias, sí que es verdad que hay bastantes similitudes, sobre todo en el contexto y en el impacto que tiene la migración en la educación. Y como ya señalaba Amparo, los procesos de ruptura, que en el caso que yo investigo con niños marroquíes, pues es una evidencia en España, en primer lugar por el tema, por el idioma, ¿no? Provienen de un idioma, provienen del árabe, y luego el contexto español pues es una situación pues que hace bastante complicada su adaptación al sistema educativo. Sí que quería en principio comentarte que en cualquier momento, si me paso en el tiempo, porque tienen que disculparme porque el tema del cambio horario me ha afectado en este caso bastante. Bien, quería empezar con unas reflexiones iniciales que sí que me consta que aquí en la biblioteca que disponen sí que conocen a García Roca. Y sí que me gusta siempre empezar con esta reflexión, ¿no?, que señala el profesor García Roca: cuando la globalización económica ha abierto las fronteras para que circulen libremente las mercancías y los artefactos, no hay ninguna razón sustentable que permita defender que la migración no sea un derecho de cada uno, el derecho a disfrutar de los beneficios de un mundo que también ayudaron a construir. Creo que es una aportación que hacen que evidencia muy claramente cuál es el impacto de la migración, ¿no? Bien, en principio para hablar de la infancia migrante, sobre todo de la migración que yo investigo, que es la del sur de Europa, en concreto de Marruecos y el África subsahariana, sí que tenemos que hacer mención a la normativa española. Sí que he intentado en esta exposición acercar lo máximo posible la normativa más actual que ahora mismo tenemos en España, y en concreto hablar de la Ley Orgánica 1/96 de 15 de enero
de protección jurídica del menor y de modificación parcial del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, y la ley orgánica actual, que es la del 8/2015 de 22 de julio, muy reciente, de modificación de la anterior. Han tenido que pasar 20 años, casi 20 años, para tener una normativa de protección a la infancia más actual, que sí, ahora iremos viendo qué cambios más sustanciales ha aportado, sobre todo lo que afecta en principio a los menores migrantes. Bien, como señalaba, han transcurrido casi 20 años desde la aprobación de la citada norma y se han producido importantes cambios sociales que inciden en la situación de los menores. Uno de los aspectos más importantes, ¿no?, son lo que hace mención a los deberes de los menores. En el artículo 9 se desarrolla de forma más detallada el derecho fundamental a ser oído y escuchado, sobre todo en las situaciones en las que se produce la situación de riesgo, ¿no?, y la declaración administrativa de la misma. Es la primera vez en esta norma, muy reciente de julio, que empezamos a hablar y a definir qué es el concepto de riesgo y desamparo, ¿no? Así que estábamos trabajando a nivel administrativo de lo que supone el riesgo y luego la intervención que se hace sobre el mismo, y luego la declaración de desamparo, que es que la Administración automáticamente declara al menor en desamparo y asume la tutela automática. Antes de pasar, también quería hacer mención que para poder entender el fenómeno migratorio de los menores migrantes marroquíes, tenemos que hacer una aproximación. No, tampoco he querido abarcar en exceso el tema de las leyes, ¿no?, pero sí que tenemos que hablar de la normativa en el sistema de protección y a su vez en la normativa jurídica. Estamos hablando de menores migrantes que de alguna manera tienen que la ley de la normativa jurídica, están como abocados de alguna manera que la normativa jurídica sustente, ¿no?, cuáles van a ser sus condiciones y el contexto en España, ¿no? Por una parte, tenemos los menores de 18 años, que la normativa jurídica sí que es un poco más vehemente, y luego tenemos ya a partir de los 18 años cuando la situación de los menores, ya cumplida la mayoría de edad, estos chicos ya son susceptibles de una normativa a nivel ya de adulto. Eso perjudica mucho la situación de estos menores cuando ya no son protegidos por la ley. Es importante hacer esta mención, ¿no?, porque en principio hablamos de menores migrantes desde dos contextos. Desde el sistema de protección son menores, los tratados internacionales, la Constitución española, todas las normativas autonómicas hacen mención a que son menores y por tanto ese derecho a la protección, pero por otra parte tenemos que hablar de la normativa jurídica que de alguna manera podríamos decir, por lo menos los que nos dedicamos el día a día a estar con ellos, que les perjudica, ¿no?, porque son menores, sobre todo los menores marroquíes. Esa es a lo mejor una diferencia, porque para nosotros es mucho más visible cuando llegan a Europa, ¿no?, y en este momento y en este contexto a España se produce esa visibilidad, ¿no?, que hablábamos. Son invisibles en el lugar de origen y llegan a ser más visibles de repente en el contexto español, que es el que yo hablo, ¿no? Pero sí que es verdad que están sometidos a dos baremos. Por una parte son menores, lo dice el Tratado Internacional, la Convención de Derechos del Niño, y por lo tanto toda la normativa que deriva de ello, Constitución española, como he dicho antes, y luego las normativas, y luego la normativa jurídica que es un poco más dura de cara a estos chicos. Bueno, no voy a entrar tampoco, solamente quería comentar una cosa en cuestión del riesgo y el desamparo y la guarda y la tutela. Hay un cambio sustancial con la ley, la ley que comentaba de julio del sistema de protección, en el que los menores migrantes
para poder ser declarados en desamparo y que la Administración los tutele de manera automática, tienen que pasar una guarda provisional que se ha estipulado en 3 meses. Es la primera vez con esta ley que a nivel de todo el Estado español se crea una forma común de llegar a una situación en la que algunas comunidades del Estado español sí que declaraban en desamparo una vez el menor llegaba al territorio, y otras comunidades autónomas en las que no se declaraba el desamparo y se producía una guarda provisional, esperando un poco a ver si la situación del menor pues tenía, pues en este caso aparecían familiares, o se podía hablar con el país de origen o realizar las intervenciones oportunas para producir la repatriación a su lugar de origen, cosa que nunca ocurre, por lo menos en el territorio español, porque lo que nos dice la ley es que solamente serán repatriados en el momento en el que se detecte que del lugar de origen del que vienen el sistema de protección los va a ser de garantía igual o mejor de lo que lo va a ser el Estado español. Entonces, bueno, es una situación que casi nunca, bueno, por decir, nunca se ha dado, ¿no? Por lo tanto, el territorio español, el sistema de protección, la Administración es la que finalmente declara en desamparo y, en fin, asume la tutela automática. Hay algunas cosas más que sí que presenta la normativa de julio del sistema de protección, pero bueno, solamente voy a entrar en el tema de hablábamos antes del acogimiento familiar, pero voy a hablar sobre todo el acogimiento residencial, que es al que estos niños sobre todo llegan, ¿no? Porque el acogimiento familiar es bastante improbable que se dé con niños marroquíes, porque la edad aproximada en la que suelen venir suelen ser preadolescentes, ya adolescentes, por lo tanto un acogimiento familiar es bastante imposible y casi nunca se ha dado. Por lo tanto, estos niños llegan directamente a centros residenciales, centros de acogida de menores. Bien, aquí tenemos algunas medidas de protección, que es como la ayuda o el apoyo familiar en situaciones de riesgo, que es lo que habla también la normativa de julio, la asunción de la tutela por Ministerio de la Ley, que es la situación en la que sí que se ven los menores marroquíes, la guarda, el acogimiento familiar, como decía, el acogimiento residencial, la adopción y cualesquiera otras que redunden en interés del menor. De todas estas medidas de protección, es el acogimiento residencial el que es más probable y el que es más común para los menores migrantes, ¿no?, de origen marroquí. El acogimiento residencial es una medida de protección que adopta la entidad pública competente como forma de ejercicio de guarda de un menor. Bien, aquí he puesto unas tipologías de centros residenciales que desde diciembre de 2013 han sufrido un cambio, ¿no? Se han estructurado de esta manera para tener una mayor intervención con estos chavales. En principio, los menores marroquíes sí que entrarían a formar parte en plazas de acogida con necesidades especiales. Sí que se entiende por necesidad especial no solamente aquellas diversidad física, psíquica o sensorial, sino también alguna necesidad en cuanto, por ejemplo, al tema del idioma, la adaptación y un poco el tema cultural. También están designadas para plazas de acogida en hogares funcionales. Bien, como decía antes, es inherente hablar de menores migrantes marroquíes porque tienen que estar bajo la ley, bajo la normativa jurídica, igual que la normativa de protección, ¿no? En este caso es la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, con las diversas modificaciones que ha tenido, y en fin, hablaríamos de la última modificación de Ley Orgánica 2/2009 de 11 de diciembre y el reglamento del 2011. Es importante este reglamento de cara a los menores porque estipula
sobre todo y concreta mucho más los menores, una vez alcanzada la mayoría de edad, con qué situación se encuentran, ¿no? Es una situación bastante cruel, ¿no?, por así decirlo, porque pasamos de, ahora cuando hable de los procesos de ruptura educativa, haré mención a este reglamento y entonces explicaré mejor cuál es el proceso en el que se encuentran cuando alcanzan esa mayoría de edad. Bien, el protocolo de actuación interinstitucional para la atención de la infancia migrante sin referentes familiares abarca todos estos aspectos. Sobre todo hacen mención a las administraciones públicas en materia de protección de menores porque es quien asume la tutela automática ya pasados esos 3 meses, como hablaba antes, de guarda, ¿no? Luego la administración pública en materia de sanidad también realizar las pruebas para determinar la edad biológica y ha dicho que la mayor parte de los menores migrantes de origen marroquí llegan siendo preadolescentes, adolescentes. La situación para determinar la edad es a través del hueso de la muñeca, ¿no? Es una prueba que se hace para determinar su edad y siempre se tiende a baremarlo hacia abajo, ¿no? Si es una edad comprendida entre los 13, los 17 o incluso ahí a lo mejor alguna sospecha que puede ser mayor, bueno, siempre se tiende a baremar hacia abajo, ¿no?, para procurar la protección de los chavales. Bien, con el concepto de menores extranjeros no acompañados nos referimos con carácter general a aquellos menores que, no teniendo los 18 años cumplidos, se encuentran en territorio español sin estar acompañados de sus padres o de un adulto que legalmente o con arreglo a los usos o costumbres sea responsable de los mismos. En este caso son menores que es una infancia autónoma, ¿no?, que migra de forma autónoma sin referentes. Sí que es verdad que en algunas ocasiones, sobre todo por la cercanía que une a España con Marruecos, sí que es común encontrar a familiares o familia extensa, ¿no? No a lo mejor son padres o hermanos, pero sí que hay familia extensa en el territorio español. El concepto, y también sigo un poco lo que decía el compañero, MENA o MINA, bueno, menores extranjeros o menores inmigrantes no acompañados. Ahí hay diferencias en cuanto a esa forma de conceptualizar ambos términos. Sí que se tiende a hablar de menores extranjeros no acompañados, pero realmente cuando vemos que son menores que realmente basan su vivencia en España para conseguir un trabajo y poder mandar dinero a casa, entonces estaríamos hablando de inmigrantes, ¿no?, en este caso, ¿no?, más que de extranjeros, ¿no? Extranjeros hablaríamos igual en otras condiciones. Bien, como ya me queda poquito, voy a hablar sobre todo, bueno, aquí quería señalar un poco las rutas migratorias. Nosotros estamos recibiendo chicos en España, sobre todo de Marruecos hacia España, pero sí del África subsahariana hacia las Islas Canarias y luego llegan a la península. Ahora estamos viendo nuevas rutas migratorias hacia otras partes, ¿no?, como la isla de Lampedusa y hacia la zona de Italia. Pero es una manera también que se están, yo lo digo de alguna manera porque estamos en un proceso en el que las rutas migratorias están cambiando de vueltas, ¿no? Pero sí que es verdad que la migración de Marruecos hacia España es una constante en el tiempo y aunque sí que años atrás sí que era una situación bastante aconsejable el estar en España por la situación que se daba, ¿no?, de posibilidades de trabajo, sí que es verdad que a causa de la crisis sí que ha sufrido bastantes cambios, ¿no? Y España suele ser ahora como una especie de puente para llegar a otras partes de Europa. Voy a hablar de los procesos de ruptura y así. A ver, uno de los aspectos, y señalo también lo que comentaba Amparo, de los procesos de ruptura, yo los he establecido a modo general en 3 procesos de ruptura. El lugar de origen, ¿no? Son niños que por lo general ya crecen, igual que muchos niños de aquí de México, crecen con la idea de ese sueño europeo, por lo tanto la incorporación al sistema educativo en sus países de origen no es tan frecuente, ¿no? Son niños que
de inicio sí que están matriculados en primaria, pero no continúan, ¿no? Por esa idea de migrar, ese constante migratorio, ese imaginario, ¿no?, que tienen con la idea y con la presencia muchas veces de personas que llegan, ¿no?, con esas ideas de haber migrado y de haber alcanzado algunos objetivos, ¿no? Es un poco... Es la primera ruptura yo que encuentro, ¿no? Pero tampoco voy a entrar mucho más allí porque la que más conozco es cuando una vez están aquí. El segundo proceso en España, una vez llegan a España, en el caso español, el segundo proceso de ruptura lo localizamos en ese momento porque son niños, como decía antes, que vienen sin una situación, sin haber estado escolarizado previamente. Primero, eso, y segundo, la situación y el inconveniente del idioma. Claro, son niños que su lengua materna es el árabe, incluso muchos de ellos también el francés. Por eso decía que España muchas veces es el puente, ¿no?, para llegar a otros lugares de Europa, pero estando y viviendo, ¿no?, en España sí que encontramos ese proceso de ruptura. Los chavales ya llegan sabiendo, muchos, la normativa, las leyes, te dicen, yo tengo obligación hasta los 16 años, pero ya está, no quiero seguir estudiando porque mi propósito es por lo que decía antes de los dos conceptos, ¿no? Es menor extranjero o menor inmigrante. Su idea es de conseguir un empleo, de conseguir un trabajo y poder mandar dinero a casa. En muchos casos, los niños marroquíes no tienen tanta presión como los niños subsaharianos, ¿no? Los niños marroquíes sí que en algún momento pueden retornar a su casa. No es mal visto que vuelvan de nuevo al lugar de origen con la familia, ¿no? De ahí las repatriaciones no son tan dolorosas, ¿no? Porque sí que son aceptados nuevamente, pero en los menores del África subsahariana no. Si de alguna manera el Estado español se produjera una repatriación a partir de los 18 años, porque antes de los 18 años se intentó, pero se paralizaron todas, ¿no? Ya hubo mucha movilización en ese sentido. Sí que es verdad que no pueden volver. Yo conozco casos en los que han llegado a vivir cerca del lugar, una vez han sido repatriados cerca del lugar de origen de donde eran, pero sin llegar a pasar a casa ni a llegar a ver a los padres, sino porque está muy mal visto y son repudiados totalmente. Ellos necesitan, ¿no?, si no es el Estado español, a otros países de Europa, pero la idea de retornar a su país de origen es automáticamente es un rechazo, ¿no? Los niños marroquíes es diferente. La mayoría de edad, con los 18 años, ahí se produce otro proceso de ruptura y por eso anunciaba antes, y ya voy a terminar, es con el reglamento. El reglamento del 2011, la Ley de Extranjería, nos dice que los mayores de 18, los niños de 16 a 18 años que quieran estudiar, sí que van a tener derecho, ¿no? Eso es una novedad respecto a la ley ya de un inicio del 2000, ¿no?, que decía que más allá de la educación obligatoria no podían estudiar. La ley del 2009 con el reglamento del 2011 nos dice que también tendrán derecho a la posobligatoria. Eso es una novedad y una garantía. Pero, ¿qué ocurre? Que estos chavales a los 18 años van a ser susceptibles de la normativa jurídica para adultos. Por lo tanto, van a tener que demostrar que tienen un respaldo económico, que tienen un contrato de trabajo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los sueños de estudiar o la idea de poder estudiar, alcanzar alguna titulación, se hace bastante imposible. Esa es la realidad, ¿no? Y bueno, con esto voy a terminar. Simplemente quería hacer una panorámica general de cuáles han sido las leyes de educación desde 1970, que se inició en la época de dictadura en España, hasta finalizar no con la LOE del 2006, sino con la del 2013, que es la LOMCE. En este caso, las medidas de atención a la diversidad, bueno, se han adaptado estas medidas para poder atender a menores migrantes o a menores extranjeros, pero sí que es verdad que, aunque sí que hay programas y hay un interés
la verdad que bastante demostrado por la administración, por el sistema educativo, por los profesores y por todas las personas que nos dedicamos al tema de la educación, sí es verdad que la realidad de la situación que padecen los menores migrantes, en este caso marroquí, pues hace muy difícil que puedan continuar con sus estudios. Y bueno, ya simplemente agradecer y bueno, cualquier consulta y cualquier pregunta, pues ahora. Gracias, Evelyn. Es muy interesante conocer otros procesos. Mientras estamos viendo los procesos de los migrantes, en la mayoría de ellos acompañados, ¿no? Evelyn nos muestra un panorama de migrantes no acompañados a Europa y cómo también, digo, son distintos las rupturas educativas que tienen unos y otros migrantes. Entonces voy a abrir el micrófono para preguntas, diálogo, comentarios que tenga alguien de las personas aquí en la sala. ¿Qué institución sería parecida a la de Provem allá en España que atiende a estos niños? Sería allí, bueno, tenemos a nivel estatal, lo que he comentado es a nivel normativo, las normas del sistema de protección a partir de los tratados internacionales y la Constitución son las normas estatales. Luego, en cada comunidad autónoma sí que se establecen protocolos de actuación para intervenir sobre los menores migrantes, pero sí que es verdad que todo bajo la norma madre, ¿no? En este caso, bajo la ley orgánica está muy reciente, ¿no? De julio, en este momento, que sí que es verdad que han tenido que pasar, esto comentaban anteriormente, casi 20 años para que se produjera un cambio, ¿no? Sí que es verdad que estábamos trabajando así, es a raíz de esa normativa estatal o de cada comunidad autónoma sí que se delegan competencias. Nosotros sí que partimos de una normativa estatal, pero cada comunidad, no podíamos hablar de estados, pero cada comunidad autónoma sí que tiene la responsabilidad a partir de esa norma de establecer protocolos de actuación, pero son muy similares, tampoco cambia mucho, ¿no? Es lo que comentaba antes, detectar al menor, asumir la tutela, determinar la edad y a partir de ahí ya pasan a centros residenciales. Es un poco, sería en el caso de la Comunidad Valenciana, que es de donde yo vengo, sería la Consejería de Bienestar Social y a partir de ahí sí que se establecen pues, los técnicos competentes para determinar pues, dónde tienen que ir estos chicos. Sería lo más parecido. Luego están también las organizaciones no lucrativas, claro. Pero bueno. ¿Alguien más? Bueno, yo tengo varias preguntas. Para Rodrigo Aguilar, referente a la población, comentaste que era de 5 a 17 años y que estabas ver qué tipo de edad, qué es lo que te detiene para definir esta población o por qué esta población en sí. Mira, básicamente entre los 5 y 17 años estamos tomando 2 niveles educativos, que sería educación básica dividido en primaria y secundaria y el otro sería preparatoria o lo equivalente, ¿no? Entonces ahí encuentras una diversidad enorme. Sí. Ahora bien, dentro de los resultados que he visto y que he obtenido, las diferencias más importantes entre rezago escolar no se dan a nivel primaria, ¿no? Pero es donde hay más. Y la otra es las diferencias más importantes respecto a población que no migró, por ejemplo, es en preparatoria, pero hay muchos menos. Entonces es ver dónde están los espacios donde uno puede encontrarlos. Ahora no solo es encontrarlos, sino que accedan a llevar a cabo este tipo de estudio, ¿no? Entonces eso detiene mucho. Me parece que una edad importante para definir, porque uno va viendo y haces cuadros por edad y dices, ay, es que hay muy poquitos aquí. Y luego encontrarlos debe ser más difícil. Y esos son los que están dentro del sistema educativo. Una edad buena es la preparatoria, perdón, la secundaria.
para poder, porque en la secundaria también ya se empiezan a dar estos procesos de diferencias en el desempeño escolar entre niños migrantes, ya sean nacidos en Estados Unidos o México, y entre aquella población que no migró. Entonces todavía estoy analizando eso, necesitamos encontrar también las escuelas donde hay más niños migrantes, inmigrantes que vivieron en Estados Unidos, hacer el match, o sea, todo un proceso para definir bien, ok, es esta población, y sopesar las dos cosas, ¿no? Al final la investigación es un proceso de generación de conocimiento, vamos a funcionar, vamos a hacerlo en una especie de caracol, regresar, ir, ver, ¿no? Al final es esto, ¿no? Si en la primaria no voy a encontrar tantas diferencias, pero me da otras cosas, entonces son como esos puntos finos que hay que definir para llegar a una población objetivo bien concisa, ¿no? Bueno, yo tengo algunas preguntas. Una para Amparo, sobre la erogación o eliminación de la postilla de ahora de junio. ¿Cuál es la perspectiva de la Secretaría de aquí de Baja California sobre ¿Va a ayudarles o...? Bueno, en primer lugar, la postilla nada más se requiere para preparatoria, para hacer la revalidación de estudios del grado 10 en adelante, que digamos 10, 11 y 12, que abarcaría preparatoria en Estados Unidos, los 6 semestres prepa. La normativa que manda la Secretaría de Educación Pública dice prácticamente se elimina el requerimiento de la postilla, pero los candados que todavía deja y que los deja muy sueltos es que no da un parámetro de cómo hacer entonces la revalidación comparada entre estudios de preparatoria en Estados Unidos y en México. Entonces sí, efectivamente te elimino el documento apostillado, ya no hay ningún problema respecto a eso, pero dice, ok, si ya no va a ser apostillado, tampoco va a ser traducido, entonces lo dejas libre al criterio del que lo lea y que lo pueda comparar con el de preparatoria en México. Entonces, ahorita la posición de la Secretaría de Educación Pública o del Sistema Educativo Estatal es, hasta que no tengamos un parámetro claro de cómo vamos a comparar los estudios, se va a iniciar los trámites de eliminar totalmente la postilla y la traducción, la notarización y todo el proceso, ¿no? ¿Sí les ayuda? Por supuesto, abre una puerta, ¿no? ¿Y desde cuándo no están pidiendo la postilla en el nivel básico? Pues ahorita todavía la siguen pidiendo y los que no la traigan les dicen espérate a que tengamos el cuadro comparativo, ¿no? Entonces van a iniciar el trámite, si la traes, si no la traes, trata de conseguirla y si no la consigues, entonces espérame a ver cómo lo vamos a resolver. Sí, pero me refiero en el básico. En el básico no se pide desde 2004, no se pide la postilla. Sí. Yo tenía dos preguntas para mis compañeras. Una es respecto a las... sí, aprovechando que no quieren preguntar y que yo tengo el micrófono. Que somos muy buenos expositores, sí, no. todo quedó muy claro. No, yo tenía una duda respecto, nada más saber si estas estadísticas que presentabas de los niños con otra nacionalidad en el sistema de Baja California, educativo de Baja California, son para escuelas públicas y privadas. Sí. Y la otra que es un poco más, que con todo esto, descripción que hacía sobre la protección que guarda el Estado español a los inmigrantes o menores de edad marroquíes, todo este asunto, a mí me saltaba mucho y al final lo explicaste un tanto como a los del África que no subsahariana es más complicado que ellos regresen, pero al final a los marroquíes también era decir, bueno, yo te tengo, hago una guarda residencial, supongo le llaman, supongo que es un centro donde conviven con otros niños inmigrantes, pero cuando cumplas los 18 años, si no te proveo las condiciones para que tú puedas funcionar al final, te deporto
estás abocando de alguna manera, sí, Sí, o sea, al retorno o a que los chavales... Yo ahora mismo tengo muchos chicos que han pasado por el centro de acogida que están por distintos países de Europa después de haber estado bajo el sistema de protección español, después de haber estado hasta los 18 años. España no les da ninguna garantía y se van fuera. Los tengo localizados en muchos países, en Bélgica, Alemania, me llaman de vez en cuando desde allí, ¿no? Para decirme, contarme. Y es curioso porque dentro de los objetivos de la ley era precisamente cuidar el bienestar, ¿no? Pero llega un momento en que, bueno, aquí ya no puedo cuidar tu bienestar, ¿no? Era como... Por eso yo en el segundo proceso de ruptura lo veo más como un sistema más de protección que sobreprotección, porque en un principio las garantías eres menor y te tengo que proteger, pero realmente luego a los 18 años la situación los deja bastante en desamparo, ¿no? Sí que quería hacer una matización solamente respecto a lo que has comentado antes. Sí que lo más parecido lo que tiene que ver con la protección sí que es desde la Consejería de Bienestar Social, pero lo más parecido al sistema educativo, el PROBEM, es bajo la Consejería del Sistema Educativo, ¿no? Estatal, y luego a nivel de comunidades pues ya la norma sería lo que he comentado antes, la LOMCE, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación, y a partir de ahí se van estableciendo los programas. ¿Alguien más tiene alguna intervención? ¿No? Bueno, nada más quiero agradecerles a los tres ponentes por participar en esta mesa. Creo que es un tema que tiene que continuar explorándose de distintas aristas. Ya Evelyn nos habla de la parte jurídica, de los no acompañados. También nosotros tenemos no acompañados y también en albergues, también niños. O sea, hay otra parte que el sistema educativo estatal no logra captar, que también está en tránsito. Sí. Aquí sí me gustaría hablar de eso porque lo más comparable a lo que vive España, de lo que Evelyn nos presentó ahorita, son los niños que quedan en el DIF. Ahora, hablaríamos que los niños que están en el DIF de forma temporal, que van a ser o reubicados con sus familias o dados en adopción, etcétera, también son atendidos en escuela. Entonces se crea una escuela de tiempo completo en los centros de detención y ahí entra el proceso también para niños. Digamos, el grupo de apoyo también está funcionando en el centro de atención, porque también tenemos niños que provienen de Estados Unidos, ¿no? Entonces sería como lo más similar al proceso, pero sí ya en el tema educativo. Sí, bueno, y hay múltiples, es un proceso multidimensional y multifactorial, entonces nada más invitarlos a que regresen a la próxima mesa. Todavía no la tenemos formada, pero espero en unos 2 o 3 meses tener al menos unas 4 mesas durante el año para continuar discutiendo el tema y el progreso de los avances de investigación de Rodrigo y de otros colegas que también están trabajando en el mismo tema. Muchas gracias por acompañarnos.